Déjame empezar con algo que probablemente no quieres escuchar, pero necesitas entender. No te está doliendo que esa persona se haya ido, te está doliendo que nunca fue como tú creíste. Y eso cambia todo, porque no estás tratando de olvidar a alguien que te amó y se perdió. Estás tratando de soltar a alguien que nunca te eligió como tú lo hiciste. Y mientras no aceptes eso, tu mente va a seguir atrapada en una historia que solo existió en tu expectativa. El ser humano no se aferra a las personas, se aferra a las ilusiones que construyó sobre ellas, a los quizás, a los algún día, a las promesas que nunca se cumplieron pero que tú seguiste alimentando. Y ahí es donde empieza el dolor real, no en lo que pasó, sino en lo que nunca fue. Hoy no vengo a decirte que olvides rápido, vengo a mostrarte por qué no has podido hacerlo. Porque no es amor lo que te tiene atado, es apego, es hábito, es una mente que sigue esperando algo que ya terminó. Y hasta que no rompas eso, no vas a soltar. Hay un momento en este proceso que nadie quiere atravesar, pero es el único que realmente te libera. Aceptar la verdad. No una verdad maquillada, no una versión suave para no sentir tanto la verdad completa. Esa que incomoda, esa que duele, esa que rompe la historia que te contaste tantas veces para no soltar, porque tienes que entender algo que cambia completamente la perspectiva. El dolor no viene de perder a alguien, viene de resistirte a aceptar lo que esa persona realmente es contigo. No te está doliendo la ausencia, te está doliendo la contradicción entre lo que sentiste y lo que recibiste. Y mientras sigas sosteniendo una ilusión vas a seguir atrapado. Yo también estuve ahí, en ese lugar donde justificas lo injustificable, donde dices está ocupado, no sabe lo que quiere, tal vez está pasando por algo. Y lo haces porque aceptar la verdad implica renunciar a la esperanza. Y eso asusta. Porque la esperanza te mantiene conectado aunque te esté desgastando. Pero llega un punto donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Donde tienes que dejar de suavizar la realidad para no sentirla tan fuerte. Porque cada vez que justificas su indiferencia, estás negando tu propio valor. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo. Dejar de interpretar lo que hace y empezar a observarlo tal como es. No lo que dijo, no lo que prometió, no lo que imaginaste, lo que hizo. Porque las acciones no necesitan traducción. Si alguien no responde, eso es una respuesta. Si alguien no aparece, eso también lo es. Si alguien no te elige, ya te está mostrando su decisión. Pero tú decides si lo aceptas o si lo sigues maquillando. Recuerdo el momento donde me senté conmigo mismo y escribí todo. No lo que sentía, sino lo que realmente estaba pasando. Y fue incómodo, porque en el papel ya no había espacio para justificar. Ahí estaban los silencios, las ausencias, las incoherencias. Y por primera vez dejé de ver la historia y vi la realidad. Y la realidad, aunque duele, tiene algo poderoso, te libera. Por eso necesitas hacer ese ejercicio. Escribe las acciones reales, sin adornos, sin interpretar, sin justificar, solo lo que es. Porque cuando lo ves claro, dejas de pelear contigo mismo. Y luego viene algo aún más importante: repetir la verdad. No una vez, muchas veces. Porque tu mente va a intentar regresar a la ilusión. Va a querer recordarte los momentos buenos, va a intentar convencerte de que aún hay algo. Pero tú tienes que sostener la verdad hasta que deje de doler, hasta que deje de generar resistencia, hasta que deje de tener poder sobre ti. Porque no puedes soltar lo que aún estás negando. Y el día que aceptas que no te quiere como tú quieres, no pierdes a nadie, te recuperas a ti. Después de aceptar la verdad, viene un golpe aún más profundo, darte cuenta de que no estás sufriendo por una persona real, sino por una versión que tú mismo creaste. Y esto es difícil de admitir, porque el ego se resiste.
Quiere creer que lo que sentiste fue correspondido, que lo que imaginaste tenía bases sólidas, pero no, muchas veces no extrañas a la persona, extrañas la historia que construiste en tu mente. Esa historia donde todo iba a mejorar, donde las dudas se iban a aclarar, donde el amor finalmente iba a ser como tú lo entregabas, y te aferraste a eso, a lo que podía ser, no a lo que realmente era. Y mientras más alimentabas esa fantasía, más te alejabas de la realidad. Yo también caí en eso. Recuerdo cómo defendía una relación que en el fondo sabía que no estaba funcionando, pero en mi cabeza había una narrativa distinta. Yo veía potencial, veía posibilidades, veía un futuro que en los hechos nunca se estaba construyendo. Y ese es el problema. Cuando te enamoras del potencial de alguien, dejas de ver su presente. Empiezas a justificar sus ausencias porque crees en lo que podría ser. Ignoras las incoherencias porque te aferras a pequeños momentos buenos. Tomas migajas y las conviertes en señales de algo grande. Y ahí es donde te pierdes. Porque la mente es poderosa, puede construir una historia tan convincente que parece real, pero no lo es. Y mientras no destruyas esa fantasía, no vas a poder soltar. Aquí es donde necesitas hacer algo incómodo pero necesario. Romper la narrativa que tú mismo creaste. No desde el dolor, sino desde la claridad. Haz una lista, sí, pero no desde la emoción, desde la verdad. ¿Qué cosas no funcionaban? ¿Dónde hubo falta de coherencia? ¿Cuántas veces sentiste más incertidumbre que paz? No te enfoques solo en los momentos buenos, porque eso es lo que te mantiene enganchado. Recuerda también las veces que dudaste, las veces que no te sentiste suficiente, las veces que tuviste que esforzarte más de lo que era sano para sostener algo que no era mutuo. Y no lo hagas para alimentar resentimiento, hazlo para recuperar perspectiva. Porque cuando ves a la persona como es, sin filtros, sin idealización, algo cambia dentro de ti. Dejas de verla como alguien irreemplazable y empiezas a verla como alguien que simplemente no era para ti. Ese es el punto donde tu mente empieza a liberarse, porque la fantasía necesita distorsión para sobrevivir. Necesita que ignores lo incómodo, que exageres lo bueno, que minimices lo malo. Pero cuando tú decides ver todo completo, sin elegir solo lo que te conviene emocionalmente, la ilusión se rompe. Y cuando la ilusión se rompe, el apego empieza a perder fuerza. Ya no estás aferrado a lo que pudo ser, porque entiendes que nunca estuvo ocurriendo. Ya no estás esperando un cambio, porque ves con claridad que no había intención real. Y eso duele, sí, pero también te devuelve el control. Porque no puedes soltar algo que sigues idealizando. Pero el día que ves a la persona tal como es, dejas de extrañar lo que nunca existió. Hay algo que parece pequeño, casi inofensivo, pero es lo que más retrasa tu proceso, el contacto constante. Y no me refiero solo a hablar con esa persona, me refiero a todo lo que te mantiene conectado. Mirar sus redes, revisar si está en línea, preguntarte qué está haciendo. Eso que haces en silencio, eso que nadie ve, es lo que mantiene la herida abierta, porque tienes que entender algo que cambia todo. No puedes sanar donde sigues expuesto. No puedes cerrar un ciclo mientras sigues entrando todos los días al mismo lugar que te lastima. Es como intentar curar una herida, pero seguir quitándote la costra cada vez que empieza a sanar. Y eso es exactamente lo que pasa cuando no cortas el acceso. Yo también caí en eso. Me decía a mí mismo que ya estaba avanzando, que ya estaba mejor, pero cada noche terminaba revisando lo mismo. Una foto, una historia, una señal, y cada vez que lo hacía, retrocedía. Porque aunque no habláramos, emocionalmente seguía ahí, seguía disponible, seguía pendiente, seguía conectado. Y eso no es avanzar, eso es quedarte en pausa.
El problema es que tu mente te engaña. Te hace creer que solo estás viendo, que no pasa nada, pero sí pasa. Cada vez que te expones, reactiva todo. Vuelven los recuerdos, vuelven las preguntas, vuelve la ansiedad. Y así es imposible soltar. Por eso necesitas tomar una decisión que al principio incomoda, pero después libera. Cortar el acceso, no parcialmente, no a medias, completamente. Silenciar no es debilidad, es estrategia. Dejar de ver no es inmadurez, es autocuidado. Porque no se trata de castigar a la otra persona, se trata de protegerte a ti. Elimina lo que tengas que eliminar, silencia lo que tengas que silenciar. Pero sobre todo, deja de buscar. Porque muchas veces no es que aparezca en tu mente, es que tú lo estás provocando. Tú estás entrando, tú estás revisando, tú estás manteniendo viva la conexión. Y luego te preguntas, ¿por qué no avanzas? La distancia no puede ser simbólica. No basta con decir, ya no hablamos. Si sigues pendiente, si sigues observando, si sigues reaccionando internamente, sigues ahí. Y mientras sigas ahí, no hay cierre. Crear distancia real es darte la oportunidad de respirar sin estímulos que te arrastren al pasado. Es permitir que tu mente deje de recibir recordatorios constantes. Es darle espacio al silencio, ese silencio que al principio pesa, pero que después sana. Y sí, al inicio vas a sentir vacío, porque estabas acostumbrado, porque tu mente era adicta a esa presencia. Pero ese vacío no es malo, es necesario. Es el espacio donde empieza tu recuperación, porque no se trata solo de olvidar, se trata de dejar de exponerte a lo que te impide hacerlo. Y el día que cortas el acceso de verdad, no solo te alejas de esa persona, empiezas a volver a ti. Hay una verdad incómoda que muy pocos se atreven a aceptar, pero que cambia completamente tu proceso. Lo que sientes no siempre es amor, muchas veces es adicción. Y sé que suena fuerte, porque el ego quiere creer que todo lo que viviste fue profundo, especial, único. Pero cuando lo analizas con honestidad, te das cuenta de que no era estabilidad lo que tenías, era intensidad intermitente. Y eso engancha más que el amor sano. Tu mente no está sufriendo porque perdió a alguien perfecto. Está reaccionando porque perdió el estímulo al que se acostumbró. Es como cualquier otra adicción. No extrañas necesariamente la sustancia, extrañas la sensación que te generaba. Y en este caso, esa persona se convirtió en eso, en una fuente de dopamina emocional. Un mensaje inesperado, una llamada después del silencio, un momento de atención después de días de ausencia. Eso creaba un pico emocional y tu cerebro lo registraba como algo valioso. No porque fuera constante, sino precisamente porque no lo era, porque lo intermitente genera más dependencia que lo estable. Y ahí es donde quedas atrapado. Yo lo viví. Recuerdo cómo mi estado emocional dependía completamente de pequeñas señales. Si respondía, todo estaba bien. Si no lo hacía, entraba la ansiedad. Y no era amor lo que estaba sintiendo en ese punto. Era una montaña rusa emocional que mi mente no sabía cómo dejar. Por eso es tan importante que empieces a observarte, no desde el juicio, sino desde la conciencia. ¿Cuándo piensas en esa persona? ¿En qué momentos aparece más fuerte? Muchas veces no es al azar. Aparece cuando estás solo, cuando estás aburrido, cuando algo te recuerda indirectamente. Y ahí tienes una oportunidad. Porque cada vez que ese pensamiento aparece, puedes elegir, puedes quedarte en él, alimentarlo, dejar que crezca, o puedes interrumpirlo, no ignorándolo, sino sustituyéndolo, cambiando el foco, acción. Esa es la clave.
No puedes controlar que aparezca el pensamiento, pero sí puedes decidir qué haces con él. Sal a caminar, entrena, trabaja en algo que te exija concentración. Haz algo que saque a tu mente de ese bucle repetitivo, porque si no lo haces, tu mente vuelve al mismo lugar una y otra vez. También necesitas reducir los estímulos. Todo lo que te recuerda a esa persona mantiene activa la conexión, música, lugares, conversaciones, incluso ciertos hábitos. Y no se trata de vivir huyendo, pero sí de entender que en esta etapa necesitas protegerte porque no estás en equilibrio todavía. Romper el ciclo de recompensa intermitente es incómodo al inicio, porque tu cerebro va a pedir más. Va a buscar esa sensación, va a intentar llevarte de vuelta. Pero si resistes, si no alimentas ese patrón, algo empieza a cambiar. La intensidad baja, la frecuencia disminuye y poco a poco recuperas el control, porque no estabas enamorado como creías, estabas condicionado. Y el día que entiendes eso, dejas de luchar con el sentimiento y empiezas a liberarte de él. Hay una trampa silenciosa en la que mucha gente se queda atrapada durante meses, incluso años, esperar un cierre. Esperar esa conversación perfecta, esa explicación que lo aclare todo, ese momento donde por fin entiendas por qué pasó lo que pasó, y mientras esperas eso, no avanzas, porque te han hecho creer que necesitas respuestas para soltar, que necesitas entender todo para cerrar el ciclo. Pero la realidad es otra y puede doler más al inicio. Ese cierre que estás esperando probablemente nunca va a llegar. Y no porque no lo merezcas, sino porque la otra persona no tiene la capacidad, la claridad o la intención de dártelo. Y entonces te quedas en pausa, esperando algo que no depende de ti. Yo estuve ahí, esperando una conversación que nunca sucedió, convenciéndome de que cuando esa persona hablara, cuando explicara, cuando aclarara todo, entonces sí iba a poder soltar. Pero ese día no llegó. Y lo más duro no fue la ausencia de respuestas, fue darme cuenta de que yo estaba entregando mi proceso de sanación a alguien que ya no estaba. Ahí entendí algo que lo cambió todo. El cierre no te lo da alguien, te lo das tú. Porque si necesitas que alguien más te explique por qué no te eligió, ya estás en una posición donde tu valor depende de su narrativa. Y eso es peligroso. Porque incluso si esa conversación llegara, no sería suficiente. Tu mente seguiría buscando más, cuestionando, reinterpretando. Porque no es la falta de información lo que te tiene atado, es la resistencia a aceptar lo que ya viste. Por eso necesitas crear tu propio cierre, no perfecto, no completo, suficiente para avanzar. Y aquí es donde entra un ejercicio poderoso. Escribe todo lo que quisieras decir, todo, sin filtros. Lo que te dolió, lo que esperabas, lo que nunca entendiste. Sácalo de tu mente y ponlo en palabras. Pero hay una condición: no lo envíes. Porque ese ejercicio no es para obtener respuesta, es para liberar lo que llevas dentro. Cuando lo haces, algo cambia. Dejas de cargar con conversaciones imaginarias, con palabras no dichas, con emociones contenidas, y poco a poco ese peso empieza a bajar. Luego viene otro paso que cuesta aceptar: entender que no habrá una explicación perfecta, no habrá una frase que acomode todo, no habrá un momento donde todo tenga sentido. Porque muchas veces las personas no saben ni siquiera por qué actúan como lo hacen. Y esperar claridad de alguien que no la tiene solo prolonga tu confusión. Por eso el verdadero poder está en decidir avanzar sin todas las respuestas, no porque no importen, sino porque no las necesitas para seguir, porque ya viste lo suficiente, ya sentiste lo suficiente, y seguir esperando es elegir quedarte. El cierre no es un evento, es una decisión. Y el día que decides dejar de esperar lo que nunca llegará,
dejas de mirar hacia atrás y empiezas por fin a caminar hacia adelante. Hay un momento en este proceso donde el dolor cambia de forma. Ya no es solo pensar en esa persona, ya no es solo extrañar su presencia, es sentir un vacío, un silencio incómodo que aparece cuando ya no hay mensajes, cuando ya no hay distracciones, cuando te quedas contigo, y ese vacío asusta porque parece que algo te falta. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Ese vacío no es por esa persona, es por ti. No te duele solamente que alguien se haya ido, te duele haberte ido tú dentro de esa relación. Te duele todo lo que dejaste de ser mientras intentabas sostener algo que no era mutuo. Te duele haber cambiado tus hábitos, haber postergado tus metas, haber reducido tu mundo para hacer espacio a alguien que nunca hizo lo mismo por ti. Y cuando esa persona se va, no solo se lleva su presencia, deja al descubierto todo lo que tú abandonaste. Yo también pasé por eso. Recuerdo claramente cómo mi rutina giraba alrededor de alguien más. Mis horarios, mis decisiones, incluso mi estado emocional. Dejé de hacer cosas que me hacían bien, dejé de invertir en mí, porque inconscientemente puse toda mi energía en esa relación. Y cuando terminó, no solo perdí a esa persona, me perdí a mí. Y ese es el vacío que estás sintiendo. No es ausencia de alguien, es desconexión contigo. Por eso intentar llenarlo con distracciones, con otra persona, con más contacto, no funciona. Porque no estás resolviendo la raíz, solo estás tapando el síntoma. Y ese vacío vuelve una y otra vez hasta que lo enfrentas. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo. No hacia afuera, hacia adentro. Reconectarte contigo no es algo abstracto, es práctico, es volver a hacer esas cosas que dejaste, es retomar hábitos que te hacían sentir bien antes de que todo esto comenzara. Tal vez dejaste de entrenar, de leer, de salir con ciertas personas, de enfocarte en tus metas. Todo eso sigue ahí esperando que regreses. Y al principio va a sentirse raro, porque tu mente todavía está acostumbrada a otra dinámica. Pero poco a poco, ese espacio empieza a llenarse de algo distinto, de presencia propia. Empieza a invertir tiempo en ti, no como una distracción, sino como una reconstrucción. Aprende algo nuevo, mejora en algo que siempre quisiste desarrollar, crea una rutina que te sostenga, no para demostrar nada a nadie, para devolverte a ti lo que te quitaste. Y lo más importante, redescubre quién eres sin esa persona, porque muchas veces te definiste a través de la relación. Tus emociones dependían de lo que pasaba ahí, pero ahora tienes la oportunidad de reconstruir tu identidad desde un lugar más fuerte, más consciente, más alineado contigo. El vacío no es un enemigo, es un espacio. Un espacio que antes ocupaba alguien más y que ahora te pertenece. Y el día que dejas de intentar llenarlo con lo que perdiste y empiezas a llenarlo con quien eres, ese vacío deja de doler y se convierte en tu punto de regreso. Hay una frase que muchas personas repiten cuando están heridas: el tiempo lo cura todo. Y suena bonita, suena esperanzadora, pero no es del todo cierta. El tiempo no sana nada por sí solo. El tiempo no es un médico, no es un salvador, no es una solución automática. El tiempo solo pasa. Y lo que realmente determina si sanas o no es lo que haces dentro de ese tiempo. Porque esperar no es sanar, es aplazar. Y esa es una de las trampas más silenciosas en el proceso emocional. Te convences de que necesitas espacio, de que necesitas tiempo, pero en realidad lo que haces es quedarte quieto, repitiendo los mismos pensamientos, reviviendo las mismas emociones, esperando que algo cambie sin cambiar tú. Yo también creí en eso. Pensé que con los días el dolor iba a disminuir solo, pero descubrí algo incómodo. Si tú no haces nada diferente, el dolor no se va, solo se acostumbra a quedarse contigo. Se vuelve parte de tu rutina emocional.
Y ahí entendí algo que me cambió completamente. El dolor no desaparece con el tiempo, desaparece con transformación. El tiempo puede ayudarte, pero solo si lo llenas de acción. Por eso el verdadero enfoque no es esperar a sanar, es usar lo que estás sintiendo como combustible, porque el dolor bien dirigido puede convertirse en una de las fuerzas más poderosas de tu vida. Puede destruirte o puede reconstruirte. Depende de ti. Aquí es donde necesitas tomar una decisión consciente, no quedarte atrapado en la pausa emocional. Empieza a moverte hacia algo nuevo. Establece metas personales que no tengan nada que ver con esa historia. Algo que te devuelva dirección. Algo que te obligue a enfocarte en ti otra vez. Porque cuando no tienes dirección, la mente regresa siempre al mismo lugar, el pasado. Mantenerte ocupado no es huir, es redirigir. Es darle a tu mente algo más grande que rumiar, algo que te exija presencia, algo que te saque del ciclo repetitivo de recuerdos y preguntas, pero no cualquier ocupación con propósito. No se trata de llenar tu día con ruido, se trata de llenarlo con crecimiento. Aprender algo, construir algo, mejorar algo. Cada pequeño avance te saca un poco más del lugar donde estabas atrapado. Y junto a eso, necesitas disciplina. Porque en los días donde no hay motivación, donde el vacío pesa más, donde el recuerdo aparece con fuerza, la disciplina es lo que te sostiene. Una rutina no es solo organización, es estructura emocional. Es un ancla cuando todo lo demás parece inestable. Te levantas, haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas. Y eso, repetido con constancia, empieza a cambiar tu identidad. Dejas de ser alguien que espera sanar y te conviertes en alguien que está sanando activamente. Y eso lo cambia todo. Porque cuando empiezas a construir, el dolor deja de ser el centro, pierde protagonismo. Ya no define tu día, ya no controla tu energía. El tiempo pasa igual para todos, pero no todos lo usan igual. Y el día que decides usar tu tiempo para reconstruirte, dejas de sobrevivir al dolor y empiezas a transformarlo. Hay un punto en el que el dolor deja de ser solo emocional y se convierte en una decisión sobre quién eres. Porque no se trata únicamente de lo que sientes por alguien, se trata de lo que estás dispuesto a tolerar sin perderte a ti mismo. Y aquí es donde entra una verdad que incomoda pero libera. Quedarte donde no te quieren es una forma silenciosa de abandonarte. No es la otra persona la que te está rompiendo, es la forma en la que te quedas a pesar de todo. Yo he visto cómo el ser humano puede acostumbrarse a migajas emocionales, a tensión intermitente, a pequeñas señales de cariño que no sostienen nada real. Y en ese proceso, sin darse cuenta, empieza a negociar su dignidad, empieza a justificar lo que antes le dolía, empieza a llamar amor a lo que en realidad es apego. Pero la dignidad no negocia. Y esto no es orgullo vacío, no es ego herido. Es identidad. Es el punto donde te miras al espejo y decides si te vas a traicionar para no perder a alguien o si te vas a elegir aunque duela la ausencia. Porque hay ausencias que duelen, pero hay presencias que te destruyen lentamente. Y lo más peligroso es cuando te acostumbras a no ser elegido de forma clara. Cuando empiezas a esperar lo mínimo, a celebrar lo básico, a agradecer lo que debería ser normal, ahí es donde pierdes perspectiva. Ahí es donde empiezas a reducir tu propio valor sin darte cuenta. Yo lo entendí en un momento muy específico de mi vida cuando me di cuenta de que estaba invirtiendo más energía en mantener algo que en construirme a mí mismo. Y me hice una pregunta que no fue cómoda. ¿En qué momento dejé de elegirme yo? Porque cuando no te eliges, empiezas a aceptar dinámicas que no te representan. Empiezas a justificar silencios, a interpretar ausencias, a sostener conexiones que te desgastan más de lo que te nutren. Y eso no es amor, eso es olvido de uno mismo.
Por eso tienes que hacer algo radical pero necesario. Recordar tu valor, incluso cuando nadie más lo haga. No como un pensamiento ocasional, sino como una práctica constante. Porque el mundo externo no siempre valida lo que eres, pero tú no puedes depender de eso para sostener tu identidad. Y desde ahí hay una regla que lo cambia todo. No ruegues atención. Nunca. Porque la atención que se ruega ya no es atención, es permiso. Y tú no necesitas permiso para ser valorado. Si alguien quiere estar, lo demuestra. Si alguien no elige, también lo está comunicando. Y no necesitas perseguir claridad donde ya hay distancia evidente. El paso más difícil, pero más liberador, es este: alejarte de lo que no te elige. No con drama, no con explicaciones interminables, no con intentos de convencer, simplemente con decisión. Porque cada vez que te quedas donde no eres prioridad, te alejas de ti. Y el día que entiendes eso, no estás perdiendo a alguien, te estás recuperando a ti mismo. Hay algo que duele más que el rechazo y es la insistencia. Porque el rechazo es claro, pero la insistencia es una forma lenta de autoabandono. Es quedarte donde ya no hay reciprocidad, esperando que algo cambie solo porque tú lo estás intentando más fuerte. Pero hay una verdad que necesitas escuchar con total honestidad. El amor propio no convive con la insistencia. Y esto no es frialdad, no es orgullo, no es juego emocional, es claridad. Porque cuando tienes que insistir constantemente para ser visto, escuchado o elegido, ya no estás en una relación, estás en una lucha unilateral por validación. Yo he visto cómo el ser humano confunde amor con esfuerzo desbalanceado. Cree que entre más da, más merece. Cree que entre más persiste, más valor tiene. Pero no funciona así. El valor no se negocia con insistencia. El interés real no necesita ser perseguido. Y la conexión auténtica no requiere suplicar presencia. La insistencia nace de un lugar profundo de necesidad emocional. De la idea de que si haces un poco más, si escribes una vez más, si esperas un poco más, algo va a cambiar. Pero lo único que cambia eres tú. Te desgastas, te pierdes, te reduces. Y mientras más insistes donde no hay reciprocidad, más te alejas de ti mismo. Por eso el primer paso no es externo, es interno. Cambiar necesidad por elección. No necesitas a alguien que no te elige. Esa frase no es dura, es liberadora, porque te devuelve el control, porque te saca del rol de perseguidor y te regresa al lugar de alguien que decide. Decidir es poder, insistir sin respuesta es desgaste. Empieza con algo simple pero poderoso. Deja de escribir primero siempre. Observa qué pasa cuando no eres tú quien inicia. No para manipular, no para jugar, sino para ver la realidad sin tu intervención constante. Porque muchas veces tu esfuerzo está ocultando la falta de interés del otro. Y cuando dejas de sostener todo tú, la verdad aparece. Observa quién te busca, sin que tengas que empujarlo. Quién te escribe, quién te incluye, quién te recuerda. Porque el interés genuino no necesita recordatorios constantes. Fluye. Se nota, se sostiene solo. Y si no hay movimiento del otro lado, también es una respuesta. Aquí es donde necesitas valentía emocional. Retirarte si no hay interés real. No como castigo, no como estrategia, sino como acto de dignidad. Porque seguir insistiendo donde no hay reciprocidad es entrenarte para aceptar menos de lo que mereces. Y cada vez que haces eso, te abandonas un poco más. Retirarte no es perder, es dejar de invertir en algo que no te devuelve nada. Es recuperar tu energía, tu enfoque, tu valor. Es volver a ti, porque el amor propio no grita, no persigue, no suplica. El amor propio elige. Y el día que dejas de insistir donde no eres elegido, no estás perdiendo a alguien, estás dejando de perderte a ti. Y si has llegado hasta aquí, entonces ya no eres la misma persona que empezó este camino. Porque no viniste solo a escuchar ideas,
Viniste a enfrentarte contigo mismo, a ver de frente aquello que duele, aquello que evitas, aquello que te cuesta aceptar. Y eso ya es un acto de valentía. Hoy tienes algo que antes no tenías: claridad. Y la claridad es peligrosa, porque ya no te deja engañarte. Ahora sabes que no era amor lo que te mantenía atrapado, era apego. Sabes que no era conexión, era necesidad. Sabes que no era destino, era insistencia. Y cuando ves las cosas como son, ya no puedes volver a verlas como antes. Pero la claridad sin acción no cambia nada. Por eso, este no es el final de una reflexión. Es el inicio de una decisión. Porque la pregunta ya no es ¿por qué me pasó esto? La pregunta ahora es ¿qué voy a hacer con lo que entendí hoy? Y aquí es donde todo se define. Hoy puedes seguir repitiendo los mismos patrones, volviendo a los mismos lugares emocionales, esperando resultados distintos, o puedes hacer algo diferente por primera vez. Puedes soltar lo que te está